Muy buenas a todos, ahora vamos con los siguientes temas. Ya ustedes vieron en un video anterior lo del tema de densidad, ahora vamos a pasar a peso específico y densidad relativa. Sí había un video anterior, pero está muy largo, así que decidí no jubilarlo. Lo pueden consultar a lo mejor les dejo una tarjetita ahí en la edición de YouTube para que lo puedan ver si creen necesario ver más ejemplos, pero nos vamos a ir con este un poquito más rápido. Bueno, como no hemos tenido clase presencial, pues vamos con lo que serían los conceptos antes de ir a procedimiento. Densidad relativa. ¿A qué nos referimos con densidad relativa? Básicamente es una comparación. Estamos comparando la densidad de una sustancia con la densidad del agua, la cual ha sido medido en 20 grados centígrados. ¿Por qué es muy específicamente lo de a 20 grados centígrados? Porque, como ya se mencionó en el tema de densidad, la temperatura afecta a la densidad y puede cambiarlo. Por ello, se tiene que determinar cuál es la temperatura del agua con la cual se está comparando. Aquí vamos a usar básicamente la que conocemos, la densidad de agua de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y la densidad de la sustancia pues también lo podemos manejar en gramos sobre centímetro cúbico. Esto que nos va a dar lugar a que la densidad relativa no tenga unidades de medida como tal, es decir, es adimensional. También tenemos el otro sistema, el sistema MKS o el internacional, que ahí sabemos que la densidad se puede medir en kilogramos sobre metro cúbico y por ello tenemos esa comparación en las tablas. Para este tipo de problemas vamos a usar más el sistema CGS, así que pasemos con la siguiente. En el caso del peso específico, ¿qué viene a ser el peso específico? Bueno, básicamente es la relación del peso de una sustancia. Si recordarán, peso que representábamos con una W y que era la multiplicación de la masa por la gravedad. Y es esta relación que existe entre ese peso y la unidad de volumen, es decir, una comparación. Pero en este tipo de problemas que vamos a trabajar en esta unidad, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Bueno, la fórmula original de peso específico me dice peso específico es igual a peso sobre volumen. Pero ¿qué pasa si descompongo el peso en su fórmula? En la fórmula de masa por gravedad. Bueno, me voy a dar cuenta que si transformo esa división que tengo de masa sobre la unidad de volumen, es lo mismo que la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco la densidad de un cuerpo, puedo usar la siguiente fórmula, que me dice que peso específico es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad. Y aquí vamos a ver unas cuestiones interesantes. Al hablar de densidad estaríamos hablando de kilogramos sobre metro cúbico o de gramos sobre centímetro cúbico. Al hablar de la gravedad es una constante, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o en el caso del otro sistema, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, cuando nosotros multiplicamos, sabemos que aquí va a haber una multiplicación, multiplicamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, sabemos que nos va a dar newton, pero el metro cúbico quedó fuera de esa transformación de unidades. Por lo tanto, en el caso del peso específico se puede medir en newton sobre metro cúbico. Pero además, una cosa que hasta ahorita no habíamos visto o que no nos habíamos dado el tiempo de revisar con mayor profundidad es la unidad de medida en el sistema CGS para el peso. Básicamente la fuerza, el peso en el sistema CGS se mide en dinas. ¿De dónde sale la dina? De multiplicar gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero al igual que en el otro caso, queda fuera de esta igualación de unidades lo que sería el centímetro cúbico. Por lo tanto, la unidad de medida para el peso específico en el sistema CGS me va a quedar en dinas sobre centímetro cúbico. Pues bien, vamos con algunos ejemplos. Básicamente este problema me dice calcula la densidad relativa y el peso específico de un cuerpo cuya masa es de 600 gramos y su volumen es de 400 centímetros cúbicos. Entonces aquí nos están pidiendo tres cosas. ¿Qué datos nos dan? Nos dan el dato de la masa, nos dan el dato del volumen y nos están pidiendo densidad, me están pidiendo densidad relativa, me están pidiendo peso específico. Y a algunas de estas operaciones voy a necesitar, por ejemplo, para densidad relativa necesito la densidad del agua.
Y para peso específico necesito la constante de la gravedad y me tengo que asegurar que todos mis datos estén en el mismo sistema de unidades. Estoy manejando gramos y centímetros en todo, entonces aquí no hay problema. Entonces, con estos datos, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, con los datos que tengo, sí o sí tendría que empezar calculando lo que sería la densidad de la sustancia, porque con esa densidad ya puedo calcular peso específico y densidad relativa. Entonces vamos a hacer esa parte. Como todos los datos me los dieron directos, nada más voy a aplicar la fórmula directa. Densidad es igual a masa sobre volumen, entonces densidad es igual a la masa de 600 gramos entre el volumen de 400 centímetros cúbicos. Entonces esta división me da 1.5 gramos sobre centímetro cúbico. En el caso de densidad relativa, tendría entonces, la fórmula me dice densidad relativa es igual a densidad de la sustancia. Pero ¿cuál va a ser la densidad de la sustancia? La que calculamos anteriormente. Esa es la que voy a usar, esa es la que voy a comparar con la densidad del agua. Entonces, sustituyendo los datos, me queda la densidad de la sustancia, que es la que calculamos en el procedimiento anterior, entre la densidad del agua, en este caso 1.5 entre 1, se van a eliminar todas las unidades de medida y solamente me va a quedar como resultado densidad relativa es igual a 1.5. Posteriormente nos queda el último problema, que sería el de peso específico. Para peso específico, como conozco la gravedad y como conozco la densidad de la sustancia, entonces voy a utilizar la fórmula que me dice peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces multiplico el 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, que recordando es lo que calculamos primero, por la constante de la gravedad, pero en el sistema CGS, para que todos estén en el mismo sistema de unidades, que sería 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación y nos queda como resultado 1471.5, que unidades de medida. Bueno, ya habíamos dicho, tengo multiplicación de gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, me da DINA, y dividiendo a esa DINA nos va a quedar el centímetro cúbico. Vamos con otro problema. Nos dice, ¿cuál es la densidad relativa y peso específico de una muestra de 178.4 gramos de cobre que ocupa un volumen de 20 centímetros cúbicos? Recordando los datos, lo más seguro es que en el examen venga el redactado del problema como en este ejercicio. Pero bueno, entonces, datos. Los datos, lo único que cambia el problema anterior es la masa y el volumen, y todo lo demás lo tenemos anotado igual. Bueno, entonces, como el procedimiento es muy similar, entonces nos quedaría densidad es igual a masa sobre volumen, entonces es igual a 178.4 gramos sobre lo que sería el volumen de 20 centímetros cúbicos, nos da como resultado 8.92 gramos sobre centímetro cúbico. En el otro caso, como es una comparación, ya sabemos, densidad de la sustancia, ¿a qué viene a equivaler? A la densidad que calculamos primero, entre lo que sería la densidad del agua, que son gramos sobre centímetro cúbico, nos quedaría 8.92 como resultado, sabiendo que en densidad relativa se eliminan todas las unidades de medida. Y por último, peso específico. Entonces, ¿qué es lo que voy a ocupar? El 8.92 gramos sobre centímetro cúbico, que va a multiplicar a 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto me da como resultado 8.750.52 dinas sobre centímetro cúbico. ¿Se pueden complicar estos problemas? Sí, como en el video anterior que ya hemos visto, se les puede no dar directamente lo que sería el volumen, pero si conocen la forma de ese cuerpo, lo podrían sacar con la fórmula del volumen de dicho cuerpo geométrico. Ya si no conocen el cuerpo la forma de ese cuerpo, hay otras maneras, pero eso ya lo veríamos de manera presencial. Nos vemos pronto.